Repercusión nacional e internacional por el arresto del exministro de Gobierno Arturo Murillo, acusado por 2 delitos en los Estados Unidos. Estamos con el vocero presidencial, don Jorge Richter, en esta oportunidad para hablar acerca de la situación legal, pero cómo ve el Estado boliviano justamente la detención de esta exautoridad. Bienvenido, buenos días. Vania, ¿cómo está? Un cordial saludo para todas las mamás del país, felicitarlas en este día, que tengan un festejo y que sean, como dicen, debidamente regaloneadas en su día. Un cordial saludo, un abrazo para todas ellas. Bueno, Vania, es lo que hemos podido presenciar en las horas pasadas con lo del exministro de Gobierno, demuestra en los hechos una situación absolutamente clara de para qué quería la derecha esto. Ahí está. ¿Para qué quería la derecha poder acceder al poder? Hay algunos ejemplos en la historia, por ejemplo, Fidel Castro en la Revolución Cubana fue todo un proceso revolucionario para llegar al poder, instalar un gobierno socialista en la perspectiva de un grupo de gente que participa en esa lucha. O, por ejemplo, en el año 1936, Franco en España desata una guerra civil para instalar un Estado de corte fascista, falangista, que terminó con la República. ¿Para qué se quería el poder en Bolivia el año 2019? Para instalar un Estado de miradas neoliberales o de aproximación liberal o republicano o socialdemócrata, pero en los hechos reales se instaló un Estado para tratar de vaciar el Estado. Esto significa acciones delincuenciales, de corrupción, que la han internacionalizado, llevándola a los Estados Unidos, y que no era un hecho aislado aquello de los respiradores, era un conjunto de hechos de un grupo de gente que tiene esas características cuando gobierna. ¿Vaciar el Estado se refiere también al tema económico? Vaciar el Estado es fundamentalmente el aprovechar económicamente el Estado para beneficio propio o de grupo. ¿Pueden haber otros casos donde también se haya llevado dinero? No te podría decir donde se haya lavado dinero, pero lo que efectivamente hay es una transversalización de la corrupción en el Estado. Vania, se van a dar a conocer hechos que se están auditando, que se están investigando ahora, pero lo que sí te puedo afirmar es que la corrupción que ha dejado el gobierno no constitucional de la señora Áñez ha sido transversalizada en todo el Estado. El día de ayer estamos hablando aproximadamente. Es que eso es mucho más complejo de poder hacer una sumatoria y señalarte, pero sí te puedo decir, por ejemplo, la afectación de BOA, de la empresa de aviación, la afectación de la planta de urea, que para poderlas reactivar, en el caso de BOA se han tenido que hacer inversiones, en el caso de la planta de urea estamos hablando de muchos millones de dólares que se requieren para volverla nuevamente a poner en funcionamiento. ¿Y hay otras empresas, hay otras instituciones? Hay muchas instituciones y hay muchos hechos de corrupción en diferentes reparticiones del Estado. Que se van a dar a conocer. Exministros, sí. Exministros, hay varias autoridades que están comprometidas. Pero ahí el hecho, Vania, es el siguiente. Cuando esto se estaba investigando en el país, lo que se dijo y lo que se habló fue que existía persecución política. Y hay un sentido de la persecución política, porque lo que se estaba tratando de buscar con el impulso también de la ayuda y la alianza que tienen estos sectores políticos, empresariales, que es la ayuda de la corporación mediática. Instalar esta lógica de impunidad, de pasar la hoja para poder precisamente lograr no investigación, que no haya justicia en una gran cantidad de todos estos casos, no solo se encata, se acaba, y que estos hechos como los que hemos visto el día de ayer queden diluidos en el tiempo. Y eso no es posible. Por suerte esto lo ha hecho los Estados Unidos, sí, y podemos mirar en una perspectiva distinta. ¿Era prioridad del gobierno el traer de vuelta al señor Murillo, el que se lo pueda arrestar?
pero el gobierno no lo ha gestionado. Esto que ha ocurrido allá es absoluta investigación de la justicia de los Estados Unidos. Pero por los otros delitos por los que se le está acusando, ¿era prioridad del Estado? Por los otros delitos estaban iniciándose los procesos, hay una serie de investigaciones, también se tendrá que ver. Eso hay que mirar hacia adelante, que dice la CIDH, etcétera, temas Sencata, temas Acaba, responsabilidades. Hay varios elementos por los cuales el señor Murillo debía estar en el país para señalar sus responsabilidades en lo que han sido esos 12 meses. Bien. Pero lo del día de ayer nos muestra un escenario absolutamente distinto, donde más allá de lo que el gobierno boliviano estaba investigando, nos encontramos con que era parte de una red de sobornos. Ahora, ¿qué corresponde al Estado boliviano con la detención justamente del señor Murillo? ¿Qué van a hacer? La pregunta que se ha instalado rápidamente es si el señor Murillo se lo trae al país, se lo extradita para poderlo juzgar, etcétera. Tendrá que ocurrir, Vania, lo que deba suceder. Y se tendrá que accionar en justicia todo aquello que marque y señale la norma. El hecho fundamental, el hecho real o importante, no es necesariamente si lo traemos o no lo traemos en este instante o qué sucede en los próximos 15 días. Es lo que se ha podido descubrir y develar ante la sociedad boliviana. Un sistema de corrupción muy complejo, pero que traduce la personalidad y la fisonomía de lo que fue el gobierno de la señora Áñez. Esto ha quedado develado. Y tome usted solo, permítame esto, tome usted dos momentos distintos. Noviembre, diciembre, enero, febrero y abril. Está establecido, de acuerdo a las investigaciones de la justicia americana, esto que hemos conocido, esta red de soborno. En el mes de octubre, el señor recibe, el exministro recibe unos depósitos de un policía que trabajaba con él, de 50,000 bolivianos y acto seguido otros 50,000 bolivianos. Dos hechos separados en el tiempo, pero que son dos hechos de corrupción. ¿Esto qué quiere decir? Que en el tiempo había una lógica y una mecánica instalada de corrupción para favorecimientos económicos. Ahora, algunos juristas internacionales de Estados Unidos justamente señalan de que hay varias posibilidades en la situación legal del señor Murillo. Por ejemplo, de que él sea sancionado con 35 años de prisión por los delitos. 15 por un lado, 20 por el otro lado. Ya, okay. Segundo tema, que él podría tal vez cumplir una prisión, pero mínima, de 2 años. Defenderse en libertad también es una posibilidad, siempre y cuando existan acuerdos entre partes. ¿Qué opina usted de esto para cerrar, por favor? Le repito esto. Esto se ha conocido el día de ayer. En los próximos días seguramente se iniciarán investigaciones mucho más exhaustivas. Conoceremos valoraciones de orden jurídico-legal. No hace falta ni es importante en este mismo momento poder hacer una valoración sobre lo que va a suceder. El hecho, insisto en esto, Vania, el hecho verdaderamente estructural para todos nosotros es observar lo que se instaló como forma de gobierno 12 meses y que ha significado para el Estado una enorme sangría económica. Y la pregunta que hay que responder, ya en términos políticos, porque lo del 19 no es una cuestión anecdótica, lo que hay que responder es ¿para qué buscaba la derecha, el conservadurismo de este país, el gobierno, para instalar qué en aquellos momentos? Mientras compraban material para represaliar a la gente, en ese mismo material le robaban a los bolivianos, en esa misma compra. Esta es una forma de gobernar y esos son los elementos que hay que mirar con mucha preocupación. Esperemos entonces qué pasa en estos 15 días, que va a durar justamente las audiencias y todo el proceso allá en los Estados Unidos. Va a ser importante porque seguramente vamos a conocer mayores detalles todavía. Vania, eso no es todo lo que ha sucedido. Con eso me quiere decir que van a caer otras exautoridades. ¿Es posible? No sabemos si en esta línea hay que conocer esas investigaciones, pero que de pronto
quien fuese autoridad del Ministerio de Defensa se busque excusarse tan libre y sueltamente de todo aquello, cuando fue su despacho uno de los promotores de aquella compra. Es algo que hay que investigar y habrá que hacer algunas preguntas también. Usted no puede retirar del Estado Nacional, del Estado boliviano, a través del Banco Central una enorme cantidad de millones de dólares. Tiene que haber autorización. Sin que el ministro de Hacienda sepa, sin que el presidente del Banco Central sepa, sin que el presidente o la presidenta del Estado sepa. Yo le puedo dar fe de que no se puede hacer aquello. Seguramente van a haber muchas más repercusiones sobre este tema y vamos a estar pendientes. Don Jorge, que le vaya muy bien. Gracias. No, Vania, en todo caso, muchas gracias a usted y nuevamente felicidades a todas las mamás del país. Muchísimas gracias. Continuamos con más.